¿Te atreves a escuchar lo que otros callan? Aquí el terror es real y acecha en cada palabra. Deja tu like y comenta desde dónde nos miras, para que el miedo sepa hasta dónde llegar. Ahora sí, comencemos. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse y donde la realidad se tuerce de maneras que nuestra mente no puede comprender. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es mi testimonio de lo que viví hace 3 meses en un hotel que prefiero no nombrar. Después de esa experiencia he perdido la capacidad de dormir tranquilo. Cada noche revivo esos momentos una y otra vez. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Tengo 35 años y soy de Guadalajara, México. Trabajo como representante de ventas para una empresa de productos químicos, y mi trabajo me obliga a viajar constantemente por todo el país. He estado en cientos de hoteles a lo largo de mi carrera, desde los más lujosos hasta los más modestos. Pensé que había visto de todo. Me equivoqué completamente. Todo comenzó un martes de octubre. Tenía una junta importante en una ciudad pequeña del norte de México. Mi vuelo se retrasó por el mal clima, y cuando finalmente llegué, ya eran las 11 de la noche. La lluvia caía con fuerza, y el viento hacía que los cables de luz se movieran de manera inquietante. Mi teléfono se había quedado sin batería durante el vuelo, así que no pude confirmar mi reservación en el hotel que siempre usaba. Cuando llegué al hotel donde tenía reservación, me dijeron que habían dado mi habitación a otro huésped por el retraso. El recepcionista, un hombre mayor con cara cansada, me miró con lástima. Lo siento mucho, señor Mendoza, pero con esta tormenta todos los hoteles de la ciudad están llenos. Los vuelos cancelados han traído mucha gente. Mi corazón se hundió. Estaba empapado, cansado y necesitaba dormir para mi junta de las 9 de la mañana. El hombre pareció notarlo. Aunque hay un lugar, no es muy conocido, pero tienen habitaciones disponibles. Se llama Hotel San Jerónimo. Está a unas cuadras de aquí. Me dio una dirección escrita en un papel amarillento. La letra era difícil de leer, como si hubiera sido escrita con prisa. Cuando le pregunté por qué no era conocido, el hombre desvió la mirada. Es un hotel viejo, nada más. No es muy moderno, pero está limpio. No tenía más opciones. Tomé un taxi y le di la dirección al conductor. El hombre frunció el ceño cuando leyó el papel. ¿Está seguro de esta dirección? Eso me dijeron en el otro hotel. Durante todo el trayecto, el taxista permaneció en silencio. Cada vez que intentaba hacer conversación, él respondía con monosílabos. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia, y los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visión clara. Llegamos a una calle estrecha y mal iluminada. Los edificios eran viejos, de esos que se construyeron en los años 50. Entre ellos, destacaba un edificio de 4 pisos con un letrero que apenas se podía leer. Hotel San Jerónimo. Las letras estaban desgastadas y algunas luces faltaban. «Aquí es», dijo el taxista, pero no hizo intento de bajar mi maleta. Le pagué y salí bajo la lluvia. Cuando me di vuelta para agradecerle, ya se estaba alejando rápidamente. Me quedé parado en la banqueta empapándome otra vez, viendo cómo las luces rojas del taxi desaparecían en la distancia. El edificio del hotel tenía algo extraño. No podía definir qué era exactamente, pero me hacía sentir incómodo. Las ventanas del segundo y tercer piso estaban oscuras, pero en algunas podía ver cortinas que se movían ligeramente, como si alguien las estuviera observando desde adentro. Subí los 3 escalones que llevaban a la entrada principal. La puerta era de madera oscura, muy pesada, con vidrios empañados que no dejaban ver el interior. Había un timbre, pero cuando lo presioné no escuché nada. Toqué la puerta con los nudillos y esperé. Después de un momento que me pareció eterno, escuché pasos lentos acercándose. La puerta se abrió con un chirrido que me puso los nervios de punta. Del otro lado apareció una mujer de unos 60 años, muy delgada, con el cabello gris recogido en un chongo apretado. Su piel era muy pálida, casi transparente, y tenía unas ojeras profundas que le daban un aspecto enfermizo. ¿Necesita habitación?, preguntó con voz ronca, como si no hubiera hablado en horas. Sí, por favor, solo por una noche.
Me miró de arriba a abajo durante varios segundos, como evaluándome. Finalmente asintió y se hizo a un lado para dejarme pasar. Adelante. El interior del hotel era aún más extraño que su fachada. El piso era de mosaicos viejos en blanco y negro, formando patrones geométricos que me mareaban si los miraba fijamente. Las paredes estaban pintadas de un verde muy oscuro, casi negro, y estaban decoradas con cuadros antiguos de paisajes y retratos de personas que parecían observarme desde el lienzo. La iluminación era muy tenue. Solo había algunas lámparas viejas que daban una luz amarillenta y parpadeante. El aire olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Era un olor dulzón pero desagradable, como flores marchitas mezcladas con desinfectante. «Soy la señora Ramírez», dijo la mujer mientras caminaba hacia un mostrador de madera antigua. «¿Por cuántas noches?» «Solo una. Tengo que irme mañana temprano». Ella abrió un libro grande y viejo, de esos que se usaban antes de las computadoras. Las páginas estaban amarillentas y llenas de anotaciones a mano. Tomó una pluma antigua y empezó a escribir. Nombre completo: Carlos Eduardo Mendoza. Mientras escribía, noté que sus manos temblaban ligeramente. La pluma hacía un sonido rasposo contra el papel que me ponía nervioso. ¿De dónde viene? Guadalajara. Habitación 237, dijo sin levantar la vista del libro. Segundo piso. Me dio una llave muy pesada de las antiguas, con un llavero de metal que tenía grabado el número de la habitación. La llave estaba fría, más fría de lo normal, y por un momento sentí como si me hubiera quemado la mano. El elevador no funciona, continuó. Tendrá que usar las escaleras, están al fondo del pasillo. Le pregunté sobre el desayuno y el horario de salida, pero ella solo asintió vagamente sin darme información específica. Cuando le pregunté sobre el wifi, me miró como si no entendiera la palabra. Escaleras. El pasillo parecía más largo de lo que debería ser en un edificio de ese tamaño. Las paredes estaban cubiertas con el mismo papel tapiz verde oscuro, pero aquí estaba despegándose en varios lugares, creando formas extrañas que parecían caras grotescas en la luz tenue. Encontré las escaleras al final del pasillo. Eran de madera vieja que crujía con cada paso. La barandilla estaba pegajosa al tacto y tuve que limpiarme la mano en la camisa. Mientras subía, escuchaba mis propios pasos resonar en el silencio, pero también había algo más. Un sonido muy suave, como si alguien más estuviera caminando al mismo tiempo que yo, pero en otra parte del edificio. El segundo piso era idéntico al primero, con el mismo pasillo largo y la misma decoración deprimente. Los números de las habitaciones estaban pintados directamente en las puertas con pintura dorada que se estaba descascarando. Busqué la habitación 237 y la encontré casi al final del pasillo, justo antes de una ventana grande que daba a un patio interior. Cuando puse la llave en la cerradura, esta giró con dificultad, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido prolongado que me hizo estremecer. La habitación era pequeña y estaba amueblada de manera muy básica. Había una cama individual con un colchón que se veía hundido en el centro, un pequeño escritorio de madera, una silla vieja y un armario alto y estrecho. Las paredes eran del mismo color verde oscuro, pero aquí la pintura estaba más desgastada, mostrando manchas de humedad en forma de círculos irregulares. Había una sola ventana que daba al patio interior que había visto desde el pasillo. Las cortinas eran de una tela gruesa y áspera, de color marrón, que bloqueaban completamente la vista del exterior. Un foco colgante en el centro del techo proporcionaba la única iluminación, pero la luz era tan débil que dejaba las esquinas de la habitación sumidas en sombras profundas. Dejé mi maleta sobre la cama y fui al baño. Era aún más pequeño que la habitación, con azulejos blancos que alguna vez debieron ser brillantes, pero ahora estaban amarillentos y manchados. El espejo sobre el lavabo tenía varias grietas que distorsionaban mi reflejo de manera inquietante. La ducha tenía cortinas de plástico que colgaban de manera desigual, como si alguien las hubiera jalado con fuerza. Cuando abrí el grifo del lavabo para lavarme las manos, el agua salió de color marrón claro durante varios segundos antes de aclararse. El olor era extraño, metálico y dulzón al mismo tiempo.
Me lavé rápidamente y cerré la llave. Regresé a la habitación y saqué mi cargador para conectar el teléfono. Había un contacto cerca del escritorio, pero cuando traté de enchufar el cargador, la clavija no entraba bien. El contacto estaba flojo y chisporroteó cuando finalmente logré conectarlo. Mi teléfono mostró que estaba cargando, pero la señal era muy débil, apenas una barra. Me senté en la cama para revisar mis notas de la junta del día siguiente. El colchón estaba más hundido de lo que parecía, y cuando me acomodé, escuché un sonido extraño que venía de adentro, como si hubiera resortes rotos o algo más que se movía dentro del colchón. Mientras revisaba mis papeles, empecé a escuchar ruidos en el edificio. Eran sonidos normales al principio, pasos en el piso de arriba, puertas que se cerraban, el crujido natural de un edificio viejo. Pero después de un rato, los sonidos empezaron a volverse más extraños. Primero fue un golpeteo rítmico que venía de algún lugar de las paredes, como si alguien estuviera tocando con los nudillos desde adentro. Luego escuché lo que parecían voces muy lejanas, pero no podía distinguir palabras. Pensé que tal vez eran otros huéspedes en las habitaciones vecinas, pero el sonido parecía venir de direcciones diferentes cada vez. Decidí que era mejor tratar de dormir. Tenía que levantarme temprano y el cansancio del viaje me estaba afectando. Me cambié de ropa y apagué la luz. La habitación quedó sumida en una oscuridad casi total. Las cortinas gruesas no dejaban pasar ni siquiera la luz de los postes de la calle. Me acosté en la cama y cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. El colchón era incómodo y cada vez que me movía, producía esos sonidos extraños. Además, los ruidos del edificio continuaban. Ahora podía escuchar claramente pasos en el pasillo, pero eran pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Los pasos se acercaron a mi puerta y se detuvieron. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Durante varios minutos no escuché nada, pero tenía la extraña sensación de que alguien estaba parado justo del otro lado de la puerta, esperando. Finalmente los pasos continuaron y se alejaron por el pasillo. Traté de relajarme, pero entonces comenzó otro sonido. Era como un raspado suave pero constante, como si alguien estuviera pasando las uñas por la pared. El sonido venía de la pared que compartía con la habitación de al lado. Me levanté de la cama y puse el oído contra la pared. El raspado se hizo más fuerte, más desesperado. Era definitivamente alguien o algo que estaba del otro lado, rascando la pared con insistencia. El sonido subía y bajaba, como si quien lo hacía estuviera moviéndose de arriba a abajo. Golpeé suavemente la pared para ver si obtenía respuesta. El raspado se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio tenso, como si algo estuviera esperando, escuchando. Después de varios minutos, el raspado comenzó de nuevo, pero esta vez era diferente. Ahora sonaba como si estuviera siguiendo un patrón, como si estuviera tratando de comunicar algo. 3 raspadas cortas, 3 largas, 3 cortas otra vez. Se repetía una y otra vez. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de lo que era. Era código Morse, SOS, socorro. Me quedé pegado a la pared, escuchando esa señal desesperada que se repetía una y otra vez. Mi corazón latía tan fuerte que temía que quien estuviera del otro lado pudiera escucharlo. Tenía que hacer algo. No podía simplemente ignorar una petición de ayuda. Salí de la habitación lo más silenciosamente posible. El pasillo estaba completamente oscuro, pero la luz de mi habitación iluminaba apenas unos metros. La habitación de al lado sería la 235 o la 239. Revisé los números en las puertas. La habitación 235 estaba a mi izquierda. Me acerqué a la puerta y puse el oído contra la madera. No escuchaba nada. Toqué suavemente con los nudillos, pero no obtuve respuesta. El raspado había cesado completamente desde que salí de mi habitación. Probé girar la manija, pero estaba cerrada con llave. Decidí probar con la habitación 239 del otro lado. Caminé hasta allí y repetí el proceso. Esta puerta tampoco estaba abierta, pero cuando puse el oído contra ella, pude escuchar algo que me heló la sangre. Era una respiración. Lenta, laboriosa,
como si alguien tuviera dificultades para respirar, pero había algo más. Entre cada respiración, escuchaba un sonido húmedo, como si la persona estuviera sangrando de la boca o la nariz. «¿Está bien?», susurré contra la puerta. La respiración se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto, tan completo que podía escuchar el zumbido de los cables eléctricos en las paredes. Esperé varios minutos, pero la respiración no regresó. Regresé a mi habitación, pero ya no podía pensar en dormir. Me senté en la silla del escritorio y traté de procesar lo que estaba pasando. Tal vez había otros huéspedes que estaban enfermos o que necesitaban ayuda médica. Tal vez debería bajar a recepción y hablar con la señora Ramírez, pero algo me decía que esa no era una buena idea. Había algo en la manera en que esa mujer me había mirado, algo en su comportamiento que no me inspiraba confianza. Decidí esperar hasta que amaneciera para tomar cualquier decisión. Volví a acostarme en la cama, pero esta vez dejé la luz encendida. No quería estar en esa habitación completamente a oscuras. Debe haber pasado una hora cuando escuché que alguien subía las escaleras. Los pasos eran lentos y pesados, y se acercaban por el pasillo. Esta vez no se detuvieron frente a mi puerta, sino que continuaron hasta el final del pasillo. Escuché el sonido de una llave en una cerradura y después una puerta que se abría y se cerraba. Pocos minutos después comenzaron los ruidos más extraños que había escuchado en mi vida. Primero fue un arrastre, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados por el piso. Luego vinieron golpes sordos, regulares, como si alguien estuviera golpeando algo contra el piso una y otra vez. Después, escuché lo que sonaba como cadenas siendo arrastradas por el piso de madera. Los sonidos venían de arriba, del tercer piso. Duraron casi media hora y luego se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió era tan intenso que mis oídos comenzaron a zumbar. Fue entonces cuando escuché mi nombre. «Carlos». Era una voz muy suave, casi un susurro, pero lo escuché claramente. Venía de algún lugar de la habitación, pero no podía localizar de dónde exactamente. Me senté en la cama, completamente alerta. Esperé, pero no escuché nada más. Pensé que tal vez lo había imaginado, que el cansancio y el estrés me estaban jugando malas pasadas. «Carlos Eduardo». Esta vez la voz era más clara, y definitivamente venía de dentro de la habitación. Sonaba como una voz femenina, pero tenía un eco extraño, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde adentro de un túnel. Me levanté de la cama y revisé cada rincón de la habitación. Busqué en el armario, debajo de la cama, en el baño. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas, y no había manera de que alguien pudiera entrar sin que yo lo notara. «Carlos Eduardo Mendoza de Guadalajara». Ahora la voz sabía mi nombre completo y de dónde era. La información que había dado en recepción. Mi piel se erizó completamente y sentí como si miles de hormigas caminaran por mi espalda. La voz parecía venir de las paredes mismas, como si el edificio entero me estuviera hablando. Tenía un tono melancólico, casi triste, pero había algo amenazante en la manera en que pronunciaba mi nombre. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero no tenía señal. La pantalla mostraba «sin servicio», a pesar de que antes había tenido al menos una barra. Traté de conectarme al Wi-Fi, pero no encontraba ninguna red disponible. De repente la luz de la habitación comenzó a parpadear. No era un parpadeo normal de un foco defectuoso, sino que se apagaba y encendía siguiendo un ritmo específico. 3 veces rápido, 3 veces lento, 3 veces rápido. Sos otra vez. La luz se estabilizó, pero ahora era más tenue que antes. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse y cambiar de forma. Podía jurar que veía figuras entre las sombras, siluetas de personas que aparecían y desaparecían cuando no las miraba directamente. «No deberías haber venido aquí, Carlos». Esta vez la voz era diferente. Era más grave, masculina y sonaba enojada. También venía de las paredes, pero ahora parecía rodearme completamente. «Este no es lugar para ti. ¿Quién está ahí?», logré preguntar con voz temblorosa. «¿Qué quieren de mí?». No hubo respuesta, pero los sonidos comenzaron de nuevo. Esta vez no venían del piso de arriba o de las habitaciones vecinas. Venían de dentro de las paredes de mi propia habitación.
Era como si algo estuviera moviéndose dentro de las paredes, reptando por los espacios entre la madera y el yeso. El sonido se intensificó hasta convertirse en un rasguño frenético, como si muchas cosas trataran de salir de las paredes al mismo tiempo. El papel tapiz comenzó a moverse, formando bultos que se desplazaban de un lado a otro. Me dirigí hacia la puerta para salir de la habitación, pero cuando traté de girar la manija, esta no se movió. La puerta estaba cerrada, pero yo no la había cerrado con llave. La llave seguía en mi bolsillo. Luché con la manija, jalándola y empujándola, pero no cedía. Era como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado con mucha fuerza. «No puedes irte, Carlos». La voz femenina había regresado, pero ahora sonaba más cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia. El aire de la habitación se había vuelto frío y pesado, y podía ver mi aliento cuando respiraba. Fue entonces cuando vi el armario. La puerta, que había estado cerrada todo el tiempo, ahora estaba ligeramente entreabierta. De la abertura salía una luz muy tenue, como de velas, y podía escuchar susurros provenientes de adentro. Los susurros se intensificaron y ahora podía distinguir palabras sueltas. Eran nombres de personas diferentes, dichos una y otra vez como una letanía. Miguel Sánchez de Monterrey, Ana López de Puebla, Roberto Flores de Tijuana, Carlos Eduardo Mendoza de Guadalajara. La repetición de los nombres continuaba, y cada vez que decían el mío, se hacía más fuerte y claro. Era como si estuvieran grabando mi nombre en esa lista terrible para siempre. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Caminé lentamente hacia el armario. Cada paso que daba hacia adelante, los susurros se hacían más intensos. La luz que salía de adentro parpadeaba como llamas de velas que se mueven con el viento. Cuando estuve a medio metro de distancia, la puerta se abrió completamente de golpe. Lo que vi adentro me quitó completamente la respiración. No era un armario normal. Parecía extenderse hacia adentro mucho más de lo que debería ser posible en una habitación de ese tamaño. Las paredes internas estaban cubiertas con cientos de fotografías pegadas sin orden. Eran fotografías de personas, todas sonriendo, todas posando como turistas felices, pero sus ojos habían sido rayados con tinta roja. En el suelo del armario había maletas, decenas de maletas de diferentes tamaños y colores, apiladas unas sobre otras. Algunas estaban abiertas y podía ver ropa, documentos, objetos personales esparcidos. Entre las maletas había llaves de hoteles, todas idénticas a la que yo tenía en mi bolsillo. Reconocí una de las fotografías inmediatamente. Era la foto de mi licencia de conducir, la misma que tenía en mi cartera. Pero en esta versión, mis ojos también estaban rayados con tinta roja, como los de todas las demás personas. «Bienvenido a casa, Carlos». La voz de la señora Ramírez sonaba justo detrás de mí. Me di vuelta rápidamente y ahí estaba, parada en el centro de la habitación. Pero ya no se veía como la mujer mayor que me había recibido en la recepción. Su piel era aún más pálida, casi translúcida, y a través de ella podía ver las venas oscuras como líneas negras. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. «¿Te gustó tu habitación? Hemos estado preparándola especialmente para ti». «¿Qué es este lugar?», logré preguntar con voz ronca. Ella sonrió, y cuando lo hizo pude ver que sus dientes eran negros y puntiagudos. «Es un lugar donde las personas que viajan solas, como tú, pueden quedarse para siempre. Un lugar donde nunca más tendrás que preocuparte por juntas de trabajo o horarios de vuelo». Miré hacia la ventana desesperadamente, pero las cortinas ahora estaban selladas a la pared, como si hubieran crecido ahí. No había manera de ver hacia afuera. Todas esas personas del armario también eran viajeros como tú, representantes de ventas, ejecutivos, consultores, personas que nadie extrañaría inmediatamente, personas cuya desaparición podría explicarse fácilmente como un accidente de carretera o un vuelo perdido. Traté de correr hacia la puerta otra vez, pero mis piernas no me respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al piso. «No puedes irte, Carlos. Nadie se va del Hotel San Jerónimo. Los otros huéspedes que escuchaste esta noche están muy emocionados de conocerte.
Han estado solos durante mucho tiempo. Los susurros del armario se hicieron más fuertes, y ahora podía entender lo que decían. Eran voces de hombres y mujeres, todas hablando al mismo tiempo, todas diciéndome que me quedara, que me uniera a ellos, que ya no tenía que estar solo. Miguel lleva aquí 3 años. Ana llegó hace 2. Roberto es el más nuevo, llegó hace 6 meses. Pero todos han estado esperando por ti, Carlos. Sabíamos que vendrías. ¿Cómo sabían que vendría? Porque nosotros nos aseguramos de que vinieras. El hotel donde tenías reservación siempre está lleno cuando alguien como tú llega a la ciudad. El recepcionista siempre recomienda nuestro hotel. El taxista siempre trae a los pasajeros aquí, aunque después no recuerda haberlo hecho. La habitación comenzó a oscurecerse, como si las sombras estuvieran creciendo y tragándose la luz. La única iluminación ahora venía del armario, donde las fotografías parecían moverse y cambiar. Tu junta de mañana fue cancelada hace una semana, Carlos. Tu empresa ya recibió un correo desde tu cuenta explicando que decidiste renunciar para iniciar un nuevo proyecto personal. Tu familia recibirá una llamada mañana diciéndoles que decidiste mudarte a otra ciudad para empezar una nueva vida. Mi corazón se detuvo. Habían planeado todo. Sabían exactamente quién era yo. Conocían mi trabajo, mi familia, mi vida completa. Nadie te va a buscar. Nadie va a extrañarte lo suficiente como para investigar. Serás otra persona que desapareció porque quiso empezar de nuevo. Las voces del armario ahora eran un coro que repetía mi nombre una y otra vez. Las fotografías en las paredes comenzaron a moverse, como si las personas en ellas estuvieran tratando de salir de las imágenes. Sentí algo frío tocando mis tobillos. Miré hacia abajo y vi que unas manos pálidas habían salido del piso y me estaban agarrando. Más manos aparecieron, sosteniéndome los brazos, la cintura, impidiéndome moverme. No tengas miedo, Carlos. Vas a ser muy feliz aquí. Los demás te van a enseñar cómo es la vida en el hotel. Nunca más tendrás que preocuparte por nada. La señora Ramírez se acercó a mí, y con cada paso que daba su apariencia se volvía más horrible. Su cabello se caía a mechones dejando parches de cuero cabelludo gris. Su ropa se desintegraba, mostrando un cuerpo que parecía estar descomponiéndose. ¿Sabes lo mejor de todo, Carlos? Que tú también vas a ayudar a traer más huéspedes. Vas a estar en la recepción algunas noches. Vas a recomendar nuestro hotel a otros viajeros perdidos. Vas a formar parte de nuestra gran familia. Las manos me jalaron hacia el armario. Luché contra ellas, pero eran demasiadas y demasiado fuertes. Mientras me arrastraban, pude ver las otras fotografías más de cerca. Todas esas personas habían pasado por lo mismo que yo. Todas habían sido traídas aquí con engaños. Todas habían desaparecido sin dejar rastro. No se preocupen por mí. Escuché mi propia voz diciendo, aunque yo no estaba hablando. He decidido tomarme un descanso del trabajo. Me voy a quedar en un hotel muy tranquilo por un tiempo indefinido. No me busquen. Era mi voz, pero no eran mis palabras. Sabía que alguien estaba usando mi teléfono enviando mensajes a mi familia, a mi trabajo, explicando mi desaparición. Las manos me arrastraron completamente dentro del armario. Las paredes se cerraron detrás de mí, y la luz se desvaneció hasta convertirse en una penumbra eterna. Ahora formo parte del Hotel San Jerónimo. Ayudo a recibir a los nuevos huéspedes, les doy la bienvenida, les aseguro que van a estar muy cómodos. Mi nombre está escrito en el libro de registro con tinta roja, y mi fotografía está pegada en las paredes del armario junto con todas las demás. A veces, en las noches muy silenciosas, raspo las paredes de mi habitación en código Morse, enviando señales de socorro que nunca serán contestadas. Porque aquí no hay ayuda posible, aquí no hay escape, y esta noche, como todas las noches, esperamos a que llegue el próximo huésped. Alguien que viaja solo, alguien que necesita una habitación porque su reservación fue cancelada, alguien a quien nadie extrañará lo suficiente como para buscarlo realmente. Tal vez seas tú, tal vez ya sepamos tu nombre. Hay lugares en este mundo que guardan secretos que jamás deberían salir a la luz. Hoteles que han visto pasar miles de huéspedes,
cada uno dejando una pequeña parte de su energía entre esas paredes. A veces, cuando hay demasiada tristeza acumulada, cuando demasiadas cosas terribles han pasado en un mismo lugar, ese lugar se vuelve diferente. Lo que voy a contarles no es una historia inventada, es lo que me pasó a mí, Carlos Eduardo Mendoza Herrera, de 34 años, originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como representante de ventas y viajo mucho por todo el país. He dormido en cientos de hoteles, desde los más lujosos hasta los más sencillos. Pero nunca, jamás en mi vida, había experimentado algo como lo que viví en el Hotel San Patricio, en una pequeña ciudad del estado de Hidalgo. Todo comenzó un martes por la noche del mes de octubre pasado. Había manejado casi 8 horas desde la Ciudad de México para llegar a mi cita de trabajo del día siguiente. El GPS me llevó por carreteras que no conocía, y cuando finalmente llegué al pueblo, ya eran casi las 11 de la noche. Las calles estaban completamente vacías. Solo se veían algunos perros callejeros caminando bajo la luz amarillenta de los pocos faroles que funcionaban. El viento hacía un sonido extraño al pasar entre los cables de luz, como si fuera un silbido muy suave que te ponía nervioso sin saber por qué. Busqué en mi teléfono algún hotel cercano y solo apareció uno: Hotel San Patricio. Las fotos en internet se veían bien, nada extraordinario, pero limpio y decente. El precio era muy barato, lo cual me extrañó un poco, pero pensé que era normal tratándose de un pueblo pequeño. Cuando llegué al hotel, la fachada se veía más vieja de lo que mostraban las fotos. La pintura estaba descascarada en varias partes y algunos de los letreros del nombre tenían las letras apagadas, pero necesitaba descansar y no tenía más opciones. Entré por la puerta principal y una campanilla vieja sonó con un tono oxidado que me hizo sentir como si hubiera entrado a una tienda de antigüedades. La recepción estaba muy mal iluminada. Solo había una lámpara pequeña sobre el mostrador que creaba sombras raras en las paredes. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos muy claros que parecían ver a través de ti. Tenía una sonrisa que no me gustó desde el primer momento. No era una sonrisa falsa, era algo peor. Era una sonrisa que sabía algo que tú no sabías. «Buenas noches, joven», me dijo con una voz rasposa. «¿Necesita habitación?». Le dije que sí y me pidió mis datos. Mientras llenaba los papeles, no podía dejar de sentir que me estaba observando de una manera muy intensa. Cuando levanté la vista, efectivamente me estaba mirando fijamente, sin parpadear. «¿Es la primera vez que viene a nuestro hotel?», me preguntó. «Sí, paso por trabajo», le respondí tratando de sonar amable. El hombre asintió lentamente y tomó una llave vieja de metal de un tablero que tenía detrás de él. Era una llave real, de esas antiguas, no una tarjeta como en los hoteles modernos. «Habitación 237, tercer piso. El elevador no funciona muy bien por las noches. Mejor use las escaleras», me dijo entregándome la llave. La llave estaba fría, más fría de lo normal, y tenía un peso extraño, como si fuera de un metal diferente. «¿A qué hora sirven el desayuno?», le pregunté. «Desde las 6 de la mañana, joven, pero le recomiendo que no salga de su habitación después de las 2 de la madrugada. Las tuberías viejas hacen mucho ruido y pueden despertarlo», me respondió sin dejar de sonreír. Esa respuesta me pareció muy rara. ¿Por qué me decía específicamente que no saliera después de las 2? Pero estaba cansado y no le di mucha importancia. Subí las escaleras cargando mi maleta. Los escalones crujían mucho y el pasillo del tercer piso estaba aún más oscuro que la recepción. Solo había una luz cada 3 o 4 puertas, y varias de ellas estaban fundidas. Mientras caminaba buscando la habitación 237, noté que había muchas habitaciones con las puertas entreabiertas. No completamente abiertas, solo un poquito, como si alguien hubiera estado espiando y se hubiera escondido rápidamente. Pero lo más raro era que no se escuchaba ningún sonido. En un hotel normal siempre escuchas algo. Televisiones, gente hablando, agua corriendo, algo. Aquí había un silencio tan completo que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Encontré mi habitación al final del pasillo. Cuando metí la llave en la cerradura, esta giró con un clic muy fuerte que resonó por todo el corredor.
Abrí la puerta y busqué el interruptor de la luz. La habitación era sencilla pero limpia. Una cama matrimonial con sábanas blancas, un escritorio pequeño, una televisión vieja y un baño. Todo parecía normal, excepto por una cosa. Hacía mucho frío adentro. Un frío húmedo que se metía hasta los huesos. Revisé si había alguna ventana abierta o el aire acondicionado encendido, pero todo estaba cerrado. Pensé que tal vez era la calefacción que no funcionaba bien. Dejé mi maleta sobre la cama y fui al baño a lavarme los dientes. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha muy caliente hace poco. Pero cuando toqué las paredes y la regadera, todo estaba frío y seco. Limpié el espejo con la mano y vi mi reflejo normal. Me lavé los dientes rápidamente porque el frío me estaba molestando mucho, y regresé a la habitación. Prendí la televisión para tener algo de ruido de fondo, pero solo se veían canales con estática. Probé todos los canales, y en ninguno había señal clara. Decidí apagarla, y mejor revisar mi teléfono. No tenía señal de internet, lo cual no me sorprendió en un pueblo tan pequeño. Puse la alarma para las 7 de la mañana y me acosté. Las sábanas estaban heladas, como si hubieran estado en un refrigerador. Me tapé completamente tratando de entrar en calor, pero el frío parecía venir desde adentro del colchón. Cerré los ojos e intenté dormir, pero algo no me dejaba relajarme. Era como si hubiera alguien más en la habitación conmigo. Esa sensación de que te están observando mientras duermes. Abrí los ojos y miré hacia todos lados. No había nadie, por supuesto, pero el sentimiento seguía ahí, muy fuerte. Volví a cerrar los ojos y esta vez casi logré quedarme dormido. Hasta que escuché algo que me despertó completamente. Era un sonido que venía desde arriba, del cuarto piso, como si alguien estuviera arrastrando algo muy pesado por el suelo. Un sonido lento, constante, que iba de un lado a otro del pasillo. Me incorporé en la cama y miré el reloj de mi teléfono. Eran las 2:15 de la madrugada, justo después de la hora que me había dicho el recepcionista que no saliera de mi habitación. El sonido continuó durante casi 10 minutos, arrastrando algo de izquierda a derecha, luego una pausa, y después de derecha a izquierda, como si alguien estuviera moviendo un mueble muy pesado, o algo que no se podía levantar. Cuando finalmente se detuvo, el silencio regresó. Pero ahora era un silencio diferente, más espeso, más inquietante. Era como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Intenté volver a dormirme, pero ahora tenía la mente muy despierta. Cada pequeño crujido de la madera, cada sonido del viento afuera, me sobresaltaba. El frío había empeorado también. Podía ver mi propio aliento cuando respiraba. Cerca de las 3 de la madrugada escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, muy suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo. Se acercaban hacia mi habitación. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Pude ver la sombra de 2 pies por debajo de la endija de la puerta. Alguien estaba parado ahí, completamente inmóvil. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar. Esperé sin moverme, sin hacer el más mínimo ruido. Los pies siguieron ahí durante lo que me pareció una eternidad. Después de varios minutos escuché algo que me heló la sangre. Alguien estaba probando la manija de mi puerta, muy despacio, muy cuidadosamente, tratando de abrirla sin hacer ruido. La manija se movía hacia abajo, hacía una pausa, luego regresaba a su posición normal. Esto se repitió varias veces. Quien fuera que estaba afuera no quería hacer ruido, pero definitivamente estaba tratando de entrar. Agradecí haber puesto el seguro de la puerta cuando entré, pero ese pensamiento no me tranquilizó mucho. Si alguien quería entrar a mi habitación a las 3 de la madrugada, sus intenciones no podían ser buenas. Los intentos por abrir la puerta continuaron durante unos 5 minutos más. Luego se detuvieron. Los pies se movieron, alejándose por el pasillo con esos mismos pasos suaves y silenciosos. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé acostado, alerta, escuchando cada sonido. De vez en cuando escuchaba esos pasos otra vez, caminando por el pasillo, deteniéndose frente a diferentes puertas, probando las manijas. ¿Pero por qué el personal del hotel estaría haciendo eso? ¿O era algún otro huésped? Nada de esto tenía sentido.
Cuando finalmente llegó la mañana y vi la primera luz del sol por la ventana, me sentí un poco más tranquilo. Sonó mi alarma a las 7 y decidí bajar a desayunar, aunque no tenía mucha hambre. Principalmente quería salir de esa habitación. Me duché rápidamente con agua que estaba tibia, pero que se sentía hirviendo comparada con el frío de la habitación. Empaqué todas mis cosas porque había decidido que no me quedaría otra noche en ese lugar. Bajé a la planta baja y el comedor estaba completamente vacío. Las mesas estaban puestas para el desayuno, pero no había comida servida, ni personal, ni otros huéspedes. Esperé unos minutos y finalmente apareció una señora mayor con el uniforme del hotel. Era muy delgada, con el cabello gris recogido en un chongo muy apretado, y tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida. «Buenos días, joven», me dijo con una voz muy suave. «¿Cómo durmió?» «Bien, gracias», mentí. No quería empezar a contar lo que había pasado. Me sirvió café negro que estaba frío, y me trajo unos huevos revueltos que tenían un sabor extraño, como si hubieran estado guardados mucho tiempo. El pan estaba duro, y la mermelada tenía un color que no se veía natural. Mientras desayunaba, traté de hacer plática con la señora. «¿Cuántos huéspedes tienen ahorita?», le pregunté. Ella me miró con una expresión muy rara, como si no entendiera la pregunta. «Solo usted, joven, siempre solo usted», me respondió. Esa respuesta me desconcertó mucho. Entonces, ¿quién había estado caminando por los pasillos toda la noche? ¿Quién había tratado de abrir mi puerta? ¿Y anoche? ¿No escuchó ruidos en el cuarto piso? Como si alguien estuviera moviendo muebles, insistí. La expresión de la señora cambió completamente. Se puso muy pálida y empezó a temblar un poco. «Joven, no hay cuarto piso en este hotel. Solo son 3 pisos», me dijo con voz quebrada. Eso no podía ser cierto. Yo había escuchado claramente los ruidos que venían de arriba. Había estado en el 3er piso y definitivamente había sonidos en el piso superior. «Pero yo escuché», empecé a decir. «No escuchó nada, joven. A veces la gente que se queda aquí imagina cosas. Es mejor no hacerle caso», me interrumpió rápidamente. La forma en que dijo «la gente que se queda aquí» me puso muy nervioso. Como si fuera algo que pasara frecuentemente. Como si fuera normal que los huéspedes escucharan cosas extrañas. Terminé mi desayuno rápidamente y fui a la recepción para pagar y entregar la llave. El mismo hombre de la noche anterior estaba ahí, con la misma sonrisa extraña. «¿Cómo pasó la noche, joven?», me preguntó. «Bien», volví a mentir. Él me miró con una expresión que me hizo sentir que sabía exactamente lo que había pasado en mi habitación. «Me imagino que escuchó algunos ruiditos por la noche. Este es un edificio muy viejo. Las tuberías hacen mucho escándalo», me dijo, pero su sonrisa se hizo más amplia. No eran las tuberías y él lo sabía, y yo sabía que él sabía. Pagué la cuenta en efectivo y salí del hotel lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi carro, miré hacia arriba para ver la fachada del edificio. Conté los pisos. 1, 2, 3. Y arriba había un cuarto piso, con ventanas oscuras, algunas rotas, y que claramente no se había usado en años. Pero estaba ahí. La señora del comedor había mentido. O había algo muy extraño pasando en ese hotel. Arranqué el carro y manejé hacia el centro del pueblo para mi cita de trabajo. Pero durante todo el día no pude quitarme de la mente lo que había pasado. Los pasos en el pasillo, alguien tratando de abrir mi puerta, los ruidos del cuarto piso que supuestamente no existía. Mi junta de trabajo terminó más temprano de lo esperado, cerca de las 4 de la tarde. Mi plan original era regresar a casa esa misma noche, pero tendría que manejar en la oscuridad por carreteras que no conocía bien. Decidí quedarme una noche más, pero en otro hotel. Busqué en internet y solo aparecía el Hotel San Patricio. Pregunté en una tienda local y me dijeron que era el único hotel del pueblo. «Pero es un buen hotel», me dijo la señora de la tienda. «Muy tranquilo, aunque la gente dice que a veces pasan cosas raras ahí». Le pregunté qué tipo de cosas raras, pero solo movió la cabeza y me dijo que eran puros chismes del pueblo. No tuve más opción. Regresé al Hotel San Patricio cerca de las 7 de la noche. Esta vez llevé mi carro más cargado de cosas que había comprado en el pueblo, pensando que tal vez si tenía más actividades, podría distraerme de cualquier cosa extraña que pasara. El mismo recepcionista estaba ahí,
como si no se hubiera movido de su lugar en todo el día. «Qué gusto verlo de nuevo, joven. ¿Otra noche con nosotros?», me dijo con esa sonrisa que cada vez me daba más escalofríos. «Sí, una noche más», le respondí tratando de sonar normal. Esta vez me dio la habitación 241, 2 puertas más allá de donde había dormido la noche anterior. La llave era exactamente igual, vieja y pesada, con el mismo frío extraño al tocarla. «¿Me podría dar una habitación en el segundo piso mejor?», le pregunté. Su sonrisa desapareció por un momento. «Me temo que todas las habitaciones del segundo piso están ocupadas, joven. Pero no se preocupe, el tercer piso es muy tranquilo», me respondió. Eso era imposible. No había visto ni un solo carro en el estacionamiento además del mío. No había escuchado ni visto a ningún otro huésped. Pero no quise discutir. Subí las escaleras con mi maleta, y esta vez presté más atención a los detalles del hotel. Las fotos en las paredes eran muy viejas, de gente vestida como de los años 50 o 60. Pero lo más raro era que en todas las fotos, las personas tenían la misma expresión. Una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos, como si les hubieran ordenado sonreír, pero no quisieran hacerlo. También noté que había números en las puertas que no seguían una secuencia lógica. Después de la 235 venía la 241, luego la 238, después la 244. Como si hubieran quitado algunas habitaciones o las hubieran renumerado sin ningún orden. Mi nueva habitación era casi idéntica a la anterior, pero tenía una diferencia importante. Había una puerta adicional en la pared del lado izquierdo. Una puerta más pequeña, como de un closet o algo así. Traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Tampoco había manija, solo el agujero de la cerradura. Me pareció extraño que hubiera una puerta sin manija en una habitación de hotel. Dejé mis cosas y decidí bajar a cenar algo temprano. Quería estar en mi habitación antes de que empezaran los ruidos extraños de la noche anterior. El comedor seguía vacío, pero esta vez había un menú sobre las mesas. Solo tenía 3 opciones y todas se veían escritas a mano con una letra muy antigua. Pedí un consomé de pollo y arroz blanco, pensando que sería lo más seguro. La misma señora de la mañana me sirvió. Se veía aún más pálida que antes y noté que tenía las manos llenas de cortadas pequeñas, como si trabajara con algo filoso. «¿Está bien, señora?», le pregunté señalando sus manos. Ella miró sus manos como si no se hubiera dado cuenta de las heridas. «Oh, sí, joven. Es solo que a veces uno se lastima sin darse cuenta cuando trabaja de noche», me respondió con una voz muy débil. «¿Trabajaba de noche? ¿Haciendo qué en un hotel que supuestamente solo tenía un huésped?» La comida tenía el mismo sabor extraño que el desayuno, como si la hubieran preparado hace mucho tiempo y solo la hubieran recalentado. Pero tenía hambre, y me la comí. Mientras cenaba, traté de escuchar si había algún ruido de otros huéspedes. Televisiones, conversaciones, puertas cerrándose, algo. Pero el silencio era completo, excepto por el sonido de mis propios cubiertos contra el plato. Terminé rápido y subí a mi habitación. Eran apenas las 8:30 de la noche, pero quería asegurarme de estar listo para cualquier cosa rara que pasara después de las 2 de la madrugada. Prendí la televisión y esta vez logré encontrar un canal que se veía bien. Era una película muy vieja, en blanco y negro, de esas que ponen en la madrugada. La imagen tenía mucha estática, pero al menos había sonido. Me acosté en la cama totalmente vestido, con los zapatos puestos, listo para salir corriendo si era necesario. Tenía las llaves del carro en el bolsillo y la maleta empacada junto a la puerta. Cerca de las 11 de la noche, empecé a escuchar algo diferente. No eran los ruidos de arriba como la noche anterior. Esta vez era algo que venía de la puerta pequeña sin manija. Al principio era muy suave, como un rasguño muy leve, como si un gato estuviera rascando la madera del otro lado. Pero poco a poco el sonido se hizo más fuerte y más constante. Me levanté y me acerqué a la puerta. El sonido definitivamente venía de ahí, pero no era un rasguño de animal. Era como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta desde adentro, rascando alrededor de donde debería estar la manija. Puse mi oído contra la madera y pude escuchar algo más. Una respiración muy suave,
como si alguien estuviera dormido o muy cansado, pero respirando justo del otro lado de la puerta. Me alejé rápidamente y regresé a la cama. El sonido continuó durante casi una hora. Rasguños constantes, cada vez más desesperados, como si quien estuviera del otro lado realmente necesitara salir. Cerca de las 12:30, el sonido cambió. Ahora era como si estuvieran golpeando la puerta muy suavemente, con los nudillos. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Una y otra vez. Era el patrón de alguien tocando una puerta, pidiendo que la abrieran. Pero no había manija del lado de mi habitación, y yo no tenía la llave de esa puerta. Los golpes se hicieron más insistentes. Ya no eran suaves, ahora sonaban desesperados, como si alguien estuviera atrapado y necesitara ayuda urgentemente. Me acerqué otra vez a la puerta y hablé muy bajito. ¿Hay alguien ahí? Los golpes se detuvieron inmediatamente. Hubo un silencio completo durante varios segundos. Luego escuché una voz de mujer, muy débil, como si estuviera muy enferma. «Ayúdame», dijo, «por favor, ayúdame». Mi corazón empezó a latir como loco. Había alguien atrapado del otro lado de esa puerta y necesitaba mi ayuda. «¿Cómo puedo ayudarla? No tengo la llave», respondí. «Busca la llave», me dijo la voz. «En el buró, cajón de abajo, por favor». Fui al buró y abrí el cajón de abajo. Efectivamente había una llave pequeña, del mismo metal extraño que la llave de mi habitación, pero más pequeña. Cuando la tomé, la llave estaba tan fría que casi se me resbaló de las manos. Era como tocar hielo. Regresé a la puerta pequeña con la llave. Mi mano temblaba cuando la metí en la cerradura. «¿Está bien?», pregunté antes de abrir. «Sí, por favor, ábrela», respondió la voz. Giré la llave y la puerta se abrió hacia adentro. Del otro lado no había una habitación, ni un closet, ni nada. Era un espacio completamente negro. Una oscuridad tan profunda que no se podía ver nada, ni siquiera metiendo la cabeza dentro. Pero de esa oscuridad salía un frío intenso que me golpeó como una pared de hielo, y un olor horrible, como a flores muy viejas y agua estancada. «¿Dónde está?», pregunté hacia la oscuridad. No hubo respuesta. Solo ese frío terrible y el olor nauseabundo. Me alejé de la puerta y traté de cerrarla, pero no se cerraba. Era como si algo del otro lado la estuviera empujando para mantenerla abierta. De repente, empezó a salir algo de esa oscuridad. No era humo, era como una niebla negra que se movía sola, como si estuviera viva. La niebla entró a mi habitación y empezó a expandirse por el suelo. Corrí hacia la puerta principal de mi habitación, pero cuando traté de abrirla no se movió. La manija giraba, pero la puerta no abría. Era como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. La niebla negra ya había cubierto la mitad de la habitación y se acercaba hacia mí. Donde tocaba, todo se volvía más frío. La televisión se apagó sola cuando la niebla la alcanzó. La lámpara del buró también se apagó. Estaba atrapado en la habitación con esa cosa, fuera lo que fuera. Me subí a la cama y me quedé parado ahí, tratando de mantenerme alejado de esa niebla que avanzaba por el suelo. Pero no había escape. La habitación era pequeña, y la niebla se estaba extendiendo hacia todos lados. Cuando finalmente me alcanzó y tocó mis pies, sentí un frío tan intenso que me dolió físicamente. Era como si miles de agujas de hielo se me clavaran en las piernas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que empecé a ver dentro de esa niebla. Había siluetas moviéndose, formas humanas pero borrosas, como sombras de gente caminando. Se movían muy lentamente, algunas hacia mí, otras solo caminando en círculos como si estuvieran perdidas, y empecé a escuchar voces. Muchas voces diferentes, todas hablando al mismo tiempo pero muy bajito. Algunas llorando, otras suplicando, otras simplemente repitiendo la misma palabra una y otra vez. «Ayúdame, ayúdame, ayúdame», decía una voz de hombre mayor. «No puedo salir, no puedo salir», repetía una voz de mujer joven. «¿Dónde está mi familia?», preguntaba una voz de niño. Todas esas voces se mezclaban en un murmullo constante que me estaba volviendo loco. Y las siluetas seguían acercándose a mí. Traté de gritar pidiendo ayuda, pero cuando abrí la boca, mi voz sonó extraña, como si saliera de muy lejos. Como si yo mismo me estuviera convirtiendo en una de esas voces perdidas. La niebla ya había cubierto toda la habitación. Ahora no podía ver ni las paredes ni la puerta. Solo esa oscuridad moviéndose,
esas sombras caminando y esas voces suplicando sin parar. De repente, una de las siluetas se acercó mucho a mí. Era la forma de una mujer con un vestido largo. Se veía más clara que las demás, como si fuera más real. «Tú abriste la puerta», me dijo con una voz que sonaba como el viento. «Ahora no puedes cerrarla». «¿Qué puerta? ¿Cómo la cierro?», le pregunté desesperado. «No se puede cerrar. Nunca se ha podido cerrar. Todos los que la abren se quedan aquí con nosotros», me respondió. «¿Cuántos han abierto la puerta?», pregunté. Aunque parte de mí ya sabía la respuesta, todos los que se quedan en las habitaciones del tercer piso. Todos escuchan los golpes, todos buscan la llave, todos abren la puerta y todos se quedan. Entonces entendí la verdad horrible. El Hotel San Patricio era una trampa. Las habitaciones del tercer piso estaban diseñadas para esto, para que los huéspedes escucharan a alguien pidiendo ayuda, encontraran la llave y abrieran esa puerta que no se podía volver a cerrar. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», pregunté mirando todas las sombras que me rodeaban. «Algunos años, otros décadas». «Yo llevo aquí desde 1987», me dijo la mujer del vestido. «Vine por trabajo igual que tú. Escuché a alguien pidiendo ayuda detrás de la puerta. Quise ayudar. Miré alrededor y vi que había muchas más siluetas de las que había notado al principio. Decenas, tal vez cientos. Todas moviéndose lentamente, todas perdidas, todas atrapadas en esa niebla helada. ¿Y el personal del hotel? ¿Ellos saben lo que pasa?, pregunté. Ellos son los que ponen las llaves en los cajones, los que se aseguran de que escuches las voces, los que hacen que no puedas salir de la habitación una vez que abres la puerta», me explicó la mujer. «¿Pero por qué? ¿Qué ganan con esto?»,